Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad continuamos con el cuarto bloque de la sexta jornada de Historia Regional y Social organizada por el Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales. Nuevamente agradecemos a todas las personas que han participado, ya sea exponiendo u observando en estas jornadas. Recordar que mañana se darán por finalizadas las jornadas con la conferencia de cierre del doctor Igor Gojkovic a las 19 horas. Todos quedan invitados. Como lo comentaba en un principio, en este bloque iniciaremos la cuarta mesa titulada Afrodescendencia y Región, estudios en historia regional sobre la presencia de descendientes de africanos en el espacio andino, siglo XVII y XX, la cual será moderada por Andrea Sanzana. Sean todos y todas muy bienvenidos. Muchas gracias. Le doy la palabra a Andrea. Muchas gracias, Daniela. Saludo a todas y todos los presentes. Como dijo Daniela, mi nombre es Andrea Sanzana y junto con el grupo Afro Coquimbo, la historia después del olvido, compuesto por Montserrat Arre, Rafael González y quien les habla, les agradecemos que nos acompañen y les damos la bienvenida a la mesa que hemos coordinado y que lleva como título, tal como dijo Daniela, Afrodescendencia y Región, estudios en historia regional sobre la presencia de descendientes africanos en el espacio andino, siglo XVII al siglo XX. Bueno, así como también agradecemos a CEICSO la invitación a participar de este evento, ¿cierto? Esta mesa está compuesta por 3 ponencias y cada una con una duración máxima de 20 minutos, por lo que me encargaré de avisar por interno a las expositoras cuando queden 5 minutos de presentación para que puedan ir cerrando. Finalizadas las presentaciones, daremos paso a las preguntas y o reflexiones que nos puedan hacer llegar, pueda hacer llegar el público a través de YouTube. Dicho eso, y atendiendo al programa de las jornadas, iniciamos la sesión modificando ligeramente el programa con la ponencia de Montserrat Arre, del programa de postdoctorado del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica e integrante de Afro Coquimbo, quien se presenta con una ponencia titulada Reflexiones en torno a los registros parroquiales, zambos y cholos en la sociedad limarina, siglos XVII y XVIII. En segundo lugar, expondrá Amira del Valle Juri, licenciada y magíster en filosofía y profesora adjunta de filosofía de la historia y de filosofía de la religión de la Universidad Nacional de Tucumán, con la ponencia titulada Bernabé Arauz beneficia en su testamento a Carlota y Antonio, un caso de hospitalidad para sujetos esclavizados en el Tucumán de 1824. En tercer lugar, expondrá Nicole Chávez, antropóloga de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la agrupación Curiche, con una presentación que se titula Cruz de Mayo Afroandina, interrelaciones afroindígenas en el Valle de Azapa. Bienvenida y doy la palabra a Montserrat Arre. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias también a quienes nos acompañan en la mesa el día de hoy, a Mira y a Nicole, y también a CEICSO por este espacio para poder hacer esta actividad en relación con Afro Coquimbo. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Se ve la pantalla? Ya, perfecto. Bien, mi ponencia, como comentaba Andrea, se titula Reflexiones en torno a los registros parroquiales, zambos y cholos en la sociedad limarina, siglos XVII-XVIII. Como ya han demostrado muchas y muchos autores, tanto en Chile como en otros países de América, las jerarquías de color, categorías de nación, nociones sociorraciales, marcadores raciales, o como quiera que se le pueda llamar al sistema de castas colonial, es una estructura compleja de aprehender y muy difícil de generalizar, a pesar de las similitudes existentes a lo largo y ancho de todos los espacios colonizados por europeos, especialmente europeos peninsulares, que es lo que nos toca de manera particular. Existe una variada lista de nomenclaturas que podemos conocer a través de diversas fuentes, como lo son, por ejemplo, los cuadros o pinturas de castas creados en los centros administrativos virreinales durante el siglo XVIII. Siglo, dicho sea de paso, en el cual se comienza a sistematizar igualmente la ciencia natural que desembocará en las disciplinas occidentales decimonónicas, como la anatomía, antropología, zoología, entre otras tantas existentes hoy o ya extintas que igualmente intentaron delimitar y definir las variantes humanas.
Algunas de estas nociones anotadas en las pinturas mencionadas fueron escasamente utilizadas en las regiones más alejadas de los centros de producción de estos cuadros. Tal vez, incluso algunas de estas categorías no fueron en concreto jamás usadas, sino que obedecieron a cierta creatividad de sus autores. Este proceso fijado en los cuadros se ha llamado con el nombre genérico de mestizaje. Sin embargo, en América, la casta denominada mestizo refería a una persona con mezcla supuesta o real, exclusiva entre nativo americano y europeo peninsular, excluyendo a lo africano. Esta idea contenida en la casta mestizo generó ideologías del mestizaje que apuntaban, ya en el siglo XIX, a una mezcla indoeuropea y a un proceso de criollización y blanqueamiento en el cual el elemento africano negro no tenía cabida. Sin embargo, y pese a que en la práctica se usaron menos categorías o nociones de las que aparecen en los mencionados cuadros para delimitar, nombrar, clasificar, estratificar y definir las diferencias legales, corporales, económicas y culturales de las personas en la sociedad colonial, en concreto, estas nomenclaturas llamadas en su conjunto castas, fueron bastante diversas y obedecieron a numerosos imaginarios inscritos en su uso. Es preciso decir que estos marcadores sociorraciales no tenían un correlato directo con el color de la piel o el aspecto físico, aunque sí es posible establecer que la apariencia física era un elemento en muchas ocasiones central que estaba en juego al momento de la clasificación. No obstante, las diversas castas se definían además por la posición socioeconómica, la legitimidad del nacimiento, el oficio ejercido, la ancestría de padres y abuelos, el estado legal de la persona, a saber ser libre, liberto o manumiso, o bien encomendado. Las tres castas originarias o de base, podríamos decir, eran indio, negro y español, las cuales no definían solo apariencia física, sino una función social dentro del entramado colonial, aunque ciertamente también coincidían con un origen continental y cultural particular. De ellas surgen otras tantas como mestizo, mulato y sambo. Sin embargo, junto a estas aparecen en los documentos otras varias que denominan diversas condiciones, entre ellas la casta cholo. En los documentos parroquiales surgen estas y otras castas de manera recurrente, delimitando y definiendo la estructura de parentescos sanguíneos y políticos a través de la marcación racial de padre, madre y bautizado, padrinos, amos o encomenderos en el caso de los bautismos. En muchas ocasiones, todas estas personas participantes del registro del sacramento aparecen anotadas con su nomenclatura de casta y o de ocupación o posición social. Esta rica documentación, utilizada para el estudio historiográfico y genealógico desde hace décadas, nos permiten conocer, entre otras cuestiones, la red de parentescos y comprender los significados de las castas en una comunidad local adscrita a una parroquia. Sotaquí, poblado cercano a la actual ciudad de Ovalle, en la región de Coquimbo, es un importante enclave en el Valle del Limarí desde tiempos prehispánicos, y luego como pueblo de indios colonial, lugar donde es posible encontrar registros de bautismos desde 1648 en su parroquia. Hemos recuperado con el equipo del proyecto Afro Coquimbo notaciones bautismales de los libros en tres momentos distintos, entre 1648 y 1650, entre 1799 y 1708 y entre 1723 y 1735, registrando un total de 1.144 personas bautizadas en esos 14 años, es decir, unos 80 bautismos por año. Los siguientes gráficos muestran un resumen de los grupos sociorraciales o castas, ¿no? Que hemos elaborado con estos datos. Aquí podemos observar en el primer apartado, en la primera parte que dice indios, ¿no? Que hay una cantidad bastante grande de bautismos de indios en una primera etapa, en un primer momento, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XVII. Esta cantidad grande de indios, bueno, debemos recordar que Sotaquí era un pueblo de indios, ¿no? Y la mayor parte de ellos eran encomendados, indios bautizados, ¿no? Que eran encomendados. Baja dramáticamente, baja hasta la mitad más o menos de la cantidad de bautizados en los siguientes periodos que hemos seleccionado. Y vemos un aumento en la cantidad de mestizos, ¿no? Que aumentan en relación más o menos al decrecimiento de la cantidad de indios bautizados. Sin embargo, vemos algo interesante, que es la cantidad de castas de españoles bautizados y de castas de negros y sus mezclas,
aumenta casi de la misma manera, ¿no? Tanto castas como españoles aumentan, no tanto como los anotados como mestizos, sino que aumentan de una manera similar. Es curioso, podemos pensar que en el caso de los mestizos puede haber una mezcla biológica, podríamos decir, entre españoles e indígenas, pero también puede ser que haya una transformación cultural, ¿no? Una criollización de muchos indígenas que comienzan a comportarse o a participar en el espacio hispano, ¿no? Y por eso se transforman en mestizos. Esa es una hipótesis, pero habría que analizar bien toda esta información, ¿no? Acá he seleccionado solamente las castas de negros y sus mezclas, ¿no? que aparecen en esta documentación, en estos periodos específicos. En otros periodos también aparece la nomenclatura de pardo, que aquí justo precisamente en estos momentos no aparece. Pero sí tenemos la denominación de moreno, negro, mulato, sambo, cholo, cuarterón y los esclavos sin casta, ¿no? Aducimos que los esclavos sin castas pertenecen también a estas castas o a estos grupos afrodescendientes, ya que muchas veces son esclavizados que son de mayor edad, ¿no? No son pequeños, entonces muy probablemente son negros africanos que llegaron y son bautizados en la zona. Vemos acá que hay una pequeña cantidad de negros y morenos, ¿no? En el primer caso, en el primer periodo, hay solamente nomenclatura de morenos, y en el tercer periodo hay está la anotación de negros. Sin embargo, hay una cantidad de mixturas bastante importante, ¿no? Aparecen los mulatos, los zambos y sobre todo los cholos en el primer y segundo periodo, ¿no? Por lo tanto, es una casta muy importante dentro de estas diferentes mixturas o diferentes grupos que aparecen siendo bautizados en estos documentos, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde nos vamos a situar. Bien. Según la historiadora peruana Christine Hunefeld, el tema de clasificar a ciertos vástagos de padres de castas disímiles se tornaba problemático en casos, por ejemplo, de un hijo o hija de un amo de casta español con su esclava mulata o cuarterona. En términos fenotípicos y de la lógica según la estructura de castas, esta hija o hijo perfectamente podría haber sido anotado en su bautismo como español, excepto porque según la ley, toda hija o hijo nacido de mujer esclava negra o de origen de casta negra era esclavo, mientras un español, por norma, no podía ser esclavizado. En algunos de estos casos se recurrió a diversas estrategias para resolver el problema de la asignación de casta en el bautismo, como repetir la casta de la madre, pero otra de esas soluciones fue la utilización de la casta chola, apelativo que no figuraba dentro de la nomenclatura oficial de las pinturas de castas, las cuales usaban conceptos como chino o lobo para definir mezclas diversas de los tres orígenes, y que pudieron llenarse, y se llenaron efectivamente, de un diverso contenido en cuanto a mezclas tanto en lo genealógico como en los resultados culturales asociados. Hoy en día el marcador sociorracial de cholo refiere comúnmente a un contexto andino, a un habitante indomestizo o andino criollo, y que se identifica con la fusión cultural entre lo urbano, lo andino y lo globalizado. Aníbal Quijano ya en 1964 hablaba del proceso de cholificación que consistía en la criollización del campesino, posiblemente o mayormente indígena, que emigraba a la ciudad. En cualquier caso, en una primera mirada, la categoría de cholo pareciera ser un fenómeno más ligado a un mestizaje indoeuropeo, en el cual no participa de manera explícita la población afrodescendiente. Sin embargo, lo que observamos en los registros coloniales, si bien tiene que ver con esta idea de fusión, se compone dicha fusión de un complejo de mixturas genealógicas y culturales a veces difícil de dilucidar. En el caso de los zambos, por su parte, su designación suele referir a un universo aparentemente más estático de personas que poseen dos ancestros bien definidos, indio y negra, o viceversa. No obstante, en los documentos no vemos exactamente aquello de manera tan clara, toda vez que muchos padres que podrían calificar para que sus hijos fuesen anotados como zambos, estos vástagos eran denominados a veces como mulatos. O en otros casos, la mezcla es mucho más compleja, ya que existe ancestría triple, pero por condicionantes de tipo jurídico o legal u otra, la hija o hijo es denominado como zambo. Los casos más conflictivos surgen cuando encontramos a parejas que tienen más de una hija o hijo bautizado, y estos son anotados con diferentes castas, o bien el caso de un mismo padre o madre que tienen hijos con diferentes parejas, que poseen anotación de diferente casta, pero los hijos bautizados se anotan con la misma casta. Es decir, no existe una sistematicidad ni un acuerdo absoluto con respecto a las notaciones de castas, y es preciso entender estas situaciones caso a caso.
Bien, aquí hay una selección de algunos de los casos que hemos encontrado en los documentos de Sotaquí, y son los ejemplos que mencioné al final, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cristóbal Muñoz y María Pardo. Cristóbal Muñoz, el padre no tiene casta, María Pardo tiene una casta asignada de mulata. Sin embargo, teniendo ambos dos hijos, un hijo es anotado como sambo y una hija anotada como mulata. El caso de Joseph Fuica y Pascuala Longari, él es negro esclavo y ella es anotada como mulata. Sin embargo, tienen 3 hijas zambas, ¿no? Ni el negro esclavo ni la mulata oficialmente tendrían ningún tipo de ancestro indígena. Sin embargo, tienen hijas indígenas, o sea, zambas, que denota un ancestro indígena, ¿no? Juan Roldán y Filipa Tamango, el mulato libre, ella libre, sin casta, también pasa lo mismo que en la primera pareja, ¿no? Tienen un hijo que es mulato y una hija zamba. Pedro Ruiz y María Lemus, el negro esclavo, ella india, tienen 3 hijos, 2 anotados como zambos y 1 anotado como mulato, ¿no? Sebastián, que es negro esclavo, y Rosa Gerardo, que es negra esclava, son ambos del mismo amo. Naturalmente tendrían que tener hijos negros y esclavos, ¿no es cierto? Pero aparece un tercer hijo bautizado de esta pareja, que aparece mencionado como cholo en la documentación. Y ahí empieza la confusión, ¿no? ¿Qué quiere decir cholo? Cuando en los siguientes casos, por ejemplo, el caso de Lorenzo Muñoz, que no tiene casta asociada, bautiza 2 hijos, pero son hijos de 2 mujeres distintas. Una es Inés Soria, que es anotada como india libre, y otra es Manuela Soria, que es anotada como mulata esclava. Sin embargo, estos hijos de este hombre con estas 2 mujeres diferentes, con diferente casta, son igualmente cholos. El caso de Simón Cisterna, que es mestizo, y el caso de Agustina Caniguante, que es india, lo mismo que Diego Ahumada y Eloísa, que también es un mestizo con una india. En este caso, todos los hijos de estas 2 parejas son anotados como cholos. En este caso, por ejemplo, estas últimas 2 parejas, ninguno de los 2 tiene una ancestría evidentemente africana, ¿no es cierto? Pero sus vástagos, sus descendientes, son anotados como cholos. Por lo tanto, nos lleva por un lado, el pensar qué significa ser sambo y mulato, cuál es la diferencia entre uno y otro, cuando vemos que dentro de la misma familia se anotan personas zambas y mulatas como hijos, y también qué significa ser cholo. ¿Hay o no hay alguna ancestría de origen africano en esta casta? Y para terminar, nuestra propuesta con la ponencia de hoy fue exponer los registros parroquiales, y en especial las notaciones bautismales, no tan solo como una fuente proclive de entregar información demográfica, contable y cuantitativa, sino que comprenderla como una fuente que nos puede permitir analizar los paradigmas de clasificación sociorracial en un momento y lugar determinado y en un proceso de larga duración, lo que a la vez nos permite entender los modos de composición cultural y social en términos históricos, ayudándonos a tener una comprensión más cabal tanto del pasado como del presente de una localidad o región. Creemos como Afro Coquimbo, y creo yo como historiadora, que poner en valor este tipo de material documental es esencial para poder gestionar una recomposición de la historia de nuestra región de Coquimbo, en donde tengan cabida sujetos históricos cuyas particularidades fueron borradas en el largo y a veces tortuoso proceso de criollización y blanqueamiento social. Entre ellos, sin duda, los africanos y los indígenas mixturados, españolizados y cristianizados. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Montserrat. Recordar que las y los espectadores pueden dejar sus preguntas o comentarios a través de YouTube. Ya al final dejaremos un espacio para poder reflexionar y comentar respecto a ello. Así que ahora dejo con ustedes a Amira del Valle Curi. Amira, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Te damos la palabra. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Escuchamos. Bueno, el trabajo que voy a presentar forma parte de lo de la escritura de mi tesis de doctorado, que estoy haciendo bajo la dirección de la doctora María Paula Parolo. Y se titula Bernabé Araoz beneficia en su testamento a Carlota y Antonino,
un caso de hospitalidad para sujetos esclavizados en el Tucumán de 1824. Bien, las vidas de los esclavos en el antiguo virreinato del Río de la Plata se regían por normativas procedentes del periodo colonial que fueron experimentando cambios durante los primeros gobiernos independientes del 19, porque, entre varias razones, tuvo larga vida el derecho indiano castellano. Dichas normativas supieron convivir con algunos beneficios espontáneos, sin regulación legal, que recibieron sujetos esclavizados en reconocimiento por años de servicio, por haber participado en campañas militares, por disposiciones testamentarias y muchas otras variadas situaciones. Precisamente el caso que analizamos en este trabajo tiene que ver con una disposición testamentaria de quien fuera gobernador de Tucumán. Bien. Bueno, vamos a hacer un recorrido, unas puntuaciones, no podemos todas por motivos de tiempo, de alguna de estas normativas que mencionábamos. Por ejemplo, la ley 3 del libro séptimo de recopilación de leyes de Indias describe a negros y mulatos libres como gente que no tiene asiento ni lugar cierto, por ello están conminados a vivir con amos. Después también tenemos, por ejemplo, en las invasiones inglesas, después de la victoria ante las invasiones inglesas, el cabildo decide recompensar a los esclavos y entonces hace un sorteo. Y obtienen la libertad algunos de ellos que habían servido con fidelidad y amor en la causa contra las invasiones inglesas. También tenemos, que no aparece en la filmina, en 1811 el primer triunvirato prohibió la trata para defender los derechos de la humanidad afligida, le llaman a los afro, ¿sí? Aunque aclara de manera, decimos nosotros en el trabajo, bastante sádica, que no se le puede dar la libertad de golpe porque, y cito lo que dice el primer triunvirato en 1811, la repentina emancipación de una raza educada en la servidumbre no usaría de la libertad sino en su propio daño. ¿Sí? Bien, observamos también, por ejemplo, cómo cuando ya en 1813, que ustedes saben que es la asamblea donde se promulga la libertad de vientres, si bien aparece esta letra en la ley, nos comenta Liliana Crespi, que es en su conjunto, ¿no es cierto?, continúa la libertad de vientres ofreciendo semejanzas con el sistema esclavista, porque permitía el traspaso, el alquiler o el castigo de los libertos, así como también la separación de madres e hijos una vez que pasaban esos 2 primeros años reglamentarios. Es decir, la persistencia de la condición de sujeto esclavizado se extiende siempre más allá de la disposición legislativa. Bien, el presente trabajo pretende aportar a la memoria no extensa de trabajos ya existentes sobre esclavos en el Tucumán del siglo XIX. Se trata de una investigación en curso, como les comentaba al principio, bajo la dirección de la doctora María Paula Parolo, que es mi directora del doctorado. En esta ocasión vamos a dejarnos guiar por la pregunta: ¿cómo aparece la hospitalidad brindando beneficios para sujetos esclavizados negros en la ciudad de Tucumán antes de 1853? Jovita María Novillo, que es una de las pioneras, no son muchos los estudios, pero por supuesto que hay algunos, ¿sí? Y Jovita María Novillo estudió los esclavos en el curato de Trancas, sobre todo. Ella señala que la Revolución de Mayo les había dejado, ¿no es cierto?, a los esclavos esta impronta del discurso de la liberación, pero las circunstancias políticas impidieron declarar la abolición de la esclavitud, y entonces se fueron tomando medidas progresivas. Las preguntas aquí planteadas surgen de la lectura de un texto que se lo publicó el año pasado, en febrero,
que pertenece al historiador tucumano Carlos Páez de la Torre, en el diario de acá de Tucumán, La Gaceta, titulado Bernabé Araoz, testa antes de morir. Lo que presenta aquí Carlos Páez de la Torre es un documento, ¿sí?, que estaba en poder del párroco de Trancas, y del párroco de Trancas, Miguel Martín Laguna, y que ahí aparecen las últimas voluntades de Bernabé Araoz, ¿sí? No sé si puedo pasar. Bien, hacia el final de las disposiciones testamentarias manuscritas entregadas al párroco Laguna, leemos: a la Jacinta mulata esclava que se le dé una cuadra de terreno en la Yerbabuena. Yo les puse acá un mapa del Tucumán del siglo XVIII, pero bueno, está muy pequeño. Por supuesto que acá no se visibiliza lo que es la Yerbabuena, como se la llamaba. Hoy en día es una ciudad enorme que está dentro, está muy cerquita de la capital. O sea, más o menos... Mira, disculpa que te interrumpa, pero no se ve que estás compartiendo pantalla. ¿Puedes intentar compartir nuevamente para ver si es que nos aparece el mapa que nos está señalando? ¿Acá lo ven? No, no se ve. ¿No lo ven al mapa a la par de Bernabé Araoz? No, hay un botón verde en la parte inferior de la pantalla que dice compartir pantalla. Si lo presionas te va a aparecer la opción de compartir el PPT que quieres mostrar. ¿Ahora? ¿Lo ven ahora, colegas? Sí. ¿Lo ven al mapa? Sí, se alcanza a ver. ¿Sí? Pequeño, pero... sí. Si es que quieres puedes ampliar la presentación. Bien. Poner la pantalla completa. Bien. ¿Lo ven? Sí, ahora acá. Se ve. Sí, se ve ahora. Bueno, acá se observa, apegado a San Miguel de Tucumán está la localidad de Yerbabuena. Bien, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Bueno, las preguntas que realmente yo quedé muy sorprendida cuando encontré esta publicación, justamente va a ser hace un año en el periódico. Él después falleció, el historiador, todavía no hace un año que él falleció, y aparece esta idea de dejarle, ¿no es cierto?, a Jacinta un terreno, una cuadra de terreno en Yerbabuena. Es una localidad que hoy en día es muy cotizada y es, digamos, las familias más acomodadas de San Miguel de Tucumán, porque ya es otra intendencia, viven en ese lugar, ¿sí? Por supuesto que voy a seguir investigando qué pasó con esa tierra que le dejaron a Carlota. Entonces, lo que sí también agregamos en el trabajo es que es mucho más largo, yo lo resumí para esta ponencia. También Bernabé Araoz fue un gobernador que promovió la llegada de la primera imprenta a Tucumán, y con ella de la difusión de las ideas de la época. Esa imprenta se encargó de editar el diario, digamos, imprimir el diario El Tucumano Imparcial, ¿sí? Entonces, ahí de alguna manera se va complejizando y mostrando y ampliando ese perfil que tenía, ese perfil político del gobernador Bernabé Araoz. Y entonces a nosotros nos deja pensando esta posible articulación entre lo ético y lo político. Bien. La idea de hospitalidad que tomo en el trabajo es la hospitalidad tal como lo trabaja el discurso filosófico, el análisis filosófico en particular que hace Jacques Derrida. Jacques Derrida
precisamente en un libro que se llama La Hospitalité, la hospitalidad, va a mostrar que hay una hospitalidad condicionada, que tiene que ver con las leyes históricas, y otra incondicional. Son dos las hospitalidades. La hospitalidad incondicional es algo inalcanzable, es como una especie de aspiración. Y la hospitalidad condicionada son todas esas leyes que lo interesante y la paradoja que se entabla entre las dos hospitalidades es que a veces las leyes amenazan, ¿sí? O pueden corromper la hospitalidad incondicionada, ¿sí? Bien. Bueno, hay muchas cuestiones que voy a ir resumiendo, ¿sí? Yo tengo muy trabajado también la distinción entre lo legítimo y lo legal, ¿sí? Pero que también la vuelvo a utilizar en las conclusiones, y lo que vamos a decir a modo de conclusión es que estos dos sujetos, Antonino, por quien pide la libertad, y Carlota, a quien se le da un terreno en un lugar que hoy en día es realmente muy cotizado y que seguramente en ese momento también, va a tener que ver con un momento como de bisagra, ¿no es cierto? Por eso hablamos del camino entre lo legal y lo legítimo, donde todavía estamos lejos, es 1824, y ustedes saben que recién en 1853 el artículo 15 de la Constitución Argentina erradica la esclavitud, ¿sí? Sin embargo, la sociabilidad, que yo también tengo ahí, mi directora trabajó precisamente la sociabilidad en ese momento en Tucumán, en los sectores populares, la sociabilidad y la hospitalidad, está esto en las conclusiones, no requieren de un aparato jurídico para ponerse en funcionamiento. Por eso, verdaderamente, es muy importante el hallazgo de este documento que presenta Carlos Páez de la Torre. Él falleció 2 meses después de publicarlo, y realmente fue una conmoción, porque ese domingo 16 de febrero de 2020, todos los profesores estábamos mandando mensajes. Fíjense lo que publicó Carlos Páez de la Torre, ¿sí? Porque es una testamentaria muy importante, y lo que sí estaba en el trabajo, pero tampoco lo desarrollo ahora por cuestiones de tiempo, es que sí tiene que ver esa tradición, esa formación cristiana de este gobernador, y por supuesto el contexto en el momento en que le da a un cura encargado de una parroquia de Trancas, del curato de Trancas, le da la testamentaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Amira. Ahora vamos a dar la palabra a Nicole Chávez. Nicole, ¿me escuchas? Sí. ¿Se ve la pantalla o no? ¿El Power? Sí, se ve. Perfecto. No, un poquito, por favor. ¿Y ahí se ve solo el Power? Sí, solo el Power, la presentación a pantalla completa. Ya, muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar hoy día una investigación que está en curso. Yo soy antropóloga, no soy especialista ni soy neuróloga, como me dijeron hoy día, pero sí llevo mucho tiempo trabajando con la comunidad afrochilena del norte del país, específicamente del Valle de Azapa y de Arica. Y esta investigación en curso es parte de mi tesis de magíster, que también está en el marco de un Fondesit, que se llama como Praxis Aymara y Mundo Relacional, que es de Kunde Munter. Esta tesis va más o menos pensando cómo experimentan y resignifican la celebración de la fiesta popular de la Cruz de Mayo dos comunidades diferentes, que son la afrochilena y la aymara, que conviven en el Valle de Azapa. Entonces lo que quiero ver aquí es las interrelaciones que se dan también entre los afro y los indígenas, porque si bien se ha estudiado la Cruz de Mayo, una celebración y una fiesta popular que se hace no solo en Arica, sino que en gran parte de Latinoamérica, se ha visto más que nada como en el tema del altiplano, cómo lo celebran las comunidades aymaras.
Ahora se está viendo más cómo lo celebran, bueno, hace un tiempo ya, se está viendo cómo lo celebra la comunidad afrochilena, pero no se ha visto la interrelación que existe entre lo afro y lo indígena, en el mismo espacio que comparten. Entonces yo creo que si bien existen similitudes y diferencias en cuanto a las prácticas y resignificaciones de las dinámicas identitarias en esta fiesta popular preciso, que podrían reflejar conflictos y tensiones identitarias también entre las comunidades afro y aymara del Valle de Azapa, creo sí que las múltiples formas de acción y significación de la Cruz de Mayo podrían finalmente dar cuenta de una identidad afroandina, dinámica, que se transforma con el tiempo a pesar de las oposiciones que han tenido ambas comunidades, y también pensando que muchas de estas personas que hoy en día se reconocen como afrochilenos también se reconocían como aymara. Entonces igual hay una relación ahí que hay que seguir analizando, no es que aquí haya resuelto nada. Para esto, y en relación con la jornada que estamos hoy día, lo que he intentado es reconstruir la historia y la genealogía de la Cruz de Mayo, su llegada específica a la zona y las expresiones rituales que tiene esta celebración, para entender así las prácticas, acciones y significados culturales que son reivindicados como parte de sus propias identidades, memorias y patrimonio. Mis objetivos son comprender la relación entre las identidades y las prácticas religiosas, tanto la cultura afro como la aymara y también el afroindígena del Valle de Azapa, describir también las diferencias y similitudes en las formas interétnicas, digamos, de celebrar esta Cruz de Mayo. Y lo que les voy a empezar a mostrar es, en primer lugar, una cartografía que hizo Alberto Díaz y Óscar Corbacho. Hicieron un catastro y levantamiento de las cruces de Mayo en la región de Arica y Parinacota, y aquí ustedes pueden ver todas las cruces que se celebran a lo largo del Valle de Azapa. Esto está al norte de Chile, el Valle de Azapa está a unos 5 kilómetros de Arica, y todos estos números que aparecen acá son todas las cruces que se celebran, la mayoría en los primeros kilómetros son afrodescendientes, hoy en día que se reconocen como afro, y un poco más al centro encontramos más algunas que son netamente indígenas, o también unas que se reconocen entre afroindígenas o no sabe muy bien realmente cómo reconocerlas aún. ¿En qué consiste esta fiesta? Bueno, no se sabe muy bien todavía, creo yo, como de la historia ni la genealogía de esta fiesta, porque hay muchas contradicciones en lo que dice, por ejemplo, de que es efectivamente una tradición católica que podría haber llegado con la colonización que se hizo en esta parte del mundo, y se extiende, como les conté antes, a lo largo de Latinoamérica y también a lo largo de Chile, principalmente en sectores rurales de alta producción agrícola. Esta fiesta tiene mucha relación con la tierra, con la fertilidad, con la siembra y la cosecha. Pero tiene una connotación diferente en el Norte Grande por estar en intrínseca relación con algunas creencias andinas de la zona. A esto me refiero con la relación que existe con la Cruz del Sur, con la chacana, y también con algunas, con los tiempos de cosecha y también una relación que hay entre las apachetas, entre los cerros, las huacas, y entre la celebración y el culto a estos cerros. Es muy importante mencionar que las cruces están en los cerros, efectivamente. Algunos relatos históricos indican que habían sido los católicos quienes pusieron, efectivamente se dieron cuenta, por ejemplo, que las poblaciones indígenas tenían una adoración a los cerros, entonces dijeron ya vamos a poner las cruces en el cerro para como que estos siguiesen con la tradición y como que la fuesen adaptando a su tradición que ya tenían de antes. Pero hablando, porque bueno, este trabajo se basa principalmente en etnografías, en entrevistas con las personas indígenas y con personas afro y con algunos que se reconocen afroindígenas también. Y muchos de ellos realmente no tienen muy claro el origen de esta celebración. Algunos saben que tiene un pasado quizá católico, hoy en día puede ser sincrético porque
vemos que hay muchas componentes que son indígenas, muchos componentes que también son africanos en su momento. Entonces, como que ellos dicen que realmente era una festividad de ellos, los aymaras en este caso. Pero la cosa es que hoy en día se ha adquirido sus propias particularidades, y a través de esta tesis que se basa principalmente, bueno, en revisiones bibliográficas, en los terrenos que he hecho desde el 2014, en asistir a más de 5 cruces familiares, y mínimo 5 veces a una, en la que después con mi compañera Isabel Araya y Javier Alarcón hicimos un libro también y un documental sobre la Cruz de Mayo de la abuela Julia Corbacho, que es la foto que ustedes están viendo. La fiesta consiste en que la cruz está allí, arriba del cerro, observando, cuidando las cosechas, cuidando la siembra, que hoy en día cada vez son más escasas porque el Valle de Azapa está invadido de semilleras, y entonces cada día tienen menos cosas para ofrecerle como a cambio esta retribución a la cruz, pero se sigue celebrando la tradición, y los primeros días de mayo las familias, generalmente son familias las que están a cargo de la cruz, o bien puede ser una comunidad entera, como se da más en el altiplano, sube a recoger, a volver a saca la cruz de este lugar, de este altar que le tienen arriba en el cerro, la bajan. Esta es la familia Corbacho, la bajan del cerro y comienza la adoración. Este es un altar, el altar también de la abuela Julia Corbacho, que es muy interesante igual lo que pasa ahí con las figuras femeninas, porque están conectados también a esto de la fertilidad, ¿no? De los cerros y de las figuras ancestrales. Entonces, en la cultura afrochilena principalmente se da mucho que las cruces tienen el nombre de mujeres, de abuelas, y este es el altar de la cruz de la abuela Julia Corbacho. Durante varias semanas, esto depende de cada familia, se le adora, se le hacen misas, se le hacen rezos, se les cantan. Los cantores aquí son una figura muy importante también. Y no se ve gran diferencia entre lo que hacen las comunidades afro y lo que hacen las comunidades indígenas, si las pudiéramos separar realmente. Como que siguen todos un mismo esquema. Esta es otra cruz, y ahí también tenemos la foto, siempre está la foto presente de los ancestros que están muertos. Y el día 3 de mayo llevan a todas las cruces del valle a una misa que se hace en el pueblo de San Miguel de Azapa. Esta es una misa netamente católica, pero la gente igual tiene como los relatos, eso se puede observar, de que tiene como una resistencia a decir que es una tradición solamente católica, o usando las palabras de ellos, netamente católico, sino que más bien es una tradición que ha significado una reapropiación del espacio, una reapropiación también de la forma en que se hace comunidad, y una reapropiación de lo que significa en sí el símbolo de la cruz. Como les comentaba, acá vemos a los cantores. Todas las personas que he entrevistado y los que me han contestado, me han hecho también, les propuse que pudiéramos hacer relatos propios. Entonces ellos han escrito sobre, las personas que están colaborando en mi tesis han escrito sus propios relatos hablando sobre los significados de la cruz, y algunos de ellos también le han hecho canciones a la cruz. Y su figura, la figura de los cantores, es muy importante y me causa mucha como interés, que los apellidos de los cantores se repiten tanto para las comunidades afro como para las comunidades indígenas. Por ejemplo, los Baluarte o los Segarra, como que la gente no tiene muy claro si es que son indígenas o son afro, pero son como las mismas familias las que siempre han estado cantando por todo el Valle de Azapa. Una de las grandes diferencias son las ofrendas que se le hace como el mismo día que van a subir a la cruz, y después se hace una fiesta que pasa a ser totalmente pagana porque deja de ser religiosa en sí, sino que es una fiesta como tal.
es el tumbe, la introducción del tumbe, que es la danza afrochilena que han reconstruido la cultura afro en Chile, y se le ofrece como una ofrenda, diría yo, en esta tesis, para la cruz. También tenemos más cantores, las bandas de bronce se repiten en todas las cruces, sean de la comunidad que sean, y también están los bailes de morenos, que hoy en día igual se autorreconocen como con una tendencia, con una ascendencia africana. Ese día se sube la cruz al mismo sitio desde donde se le bajó, se hace una caminata muy ardua, se sube todo un cerro, y se le deja ahí para que vuelva a estar en ese lugar donde los va a cuidar el resto del año. Me llama mucho la atención algunas cosas que son similares. Por ejemplo, la cacharpaya, que la hacen, es una ronda, eso significa. La hacen tanto las comunidades afro como las comunidades indígenas. Hay algunas diferencias muy claves, por ejemplo, el color de las cruces, que el color de las cruces afro es verde y el color de las cruces de los indígenas son café. Al preguntarles a ellos sobre esto, me dijeron que el color tenía que ver con el color de la madera, de la tierra, cuando le preguntaba a las comunidades aymara, y lo verde de los afros sería por el color del olivo. Pero al final lo que quisiera destacar, bueno, también la comida es otra cosa muy importante dentro de la Cruz de Mayo. En las comunidades afro se hace una reivindicación del mondongo, o también conocido como picante guatita, que ellos mismos dicen que es parte de una, como, reapropiarse de esta memoria esclavizada y colonizada, porque esta comida viene desde que se dice de que a los esclavos les daban las sobras de las comidas, entonces de ahí empezaron a hacer el mondongo. Entonces vemos también una apropiación de elementos que son de dominación, para reafirmar también esta identidad colectiva. En cambio, las comunidades aymara hacen la guatia, que es como un curanto, pero también escuché que en algunas cruces afro al principio igual se hacía una guatia. Entonces como que ahí han adquirido sus particularidades propias, pero también hay cosas que los diferencian, pero al mismo tiempo siguen siendo bastante parecidas. Bueno, eso es parte de la fiesta ya en sí. Y para concluir, me gustaría decirles que, bueno, veo cosas muy interesantes en cuanto al proceso de las cruces, que tiene que ver como subir el cerro, bajar el cerro, como todo este proceso de ir y volver, los espacios que se ocupan también para esto, el cerro, la iglesia, tienen sedes, tienen locales, tienen capilla, incluso algunas familias para tener este momento de adorar a la cruz. Hay una identidad colectiva muy asociada a la sociabilidad, donde la familia, los invitados, comparten y se reencuentran y sostienen las bases también para la construcción de estas identidades culturales colectivas, al mismo tiempo que se ven procesos en conjunto y sus entrecruces en medio de una interrelación afroindígena que se da todo el tiempo y en diferentes espacios, no solamente en lo religioso, en el mismo territorio. Todavía esta investigación no está acabada y por eso quería compartirla aquí en este espacio para poder escuchar sus comentarios, para poder saber qué piensan ustedes también desde la historia, porque claramente yo vengo desde la antropología y es todo mucho más cualitativo, pero eso quería contarles sobre la investigación que estoy llevando a cabo, sobre la relevancia de las comidas, de los sonidos, de los olores también. Es como una experiencia súper sensorial el ir y estar y compartir también en la Cruz de Mayo. Así que voy a dejarlo hasta ahí nomás, pero muchas gracias por su tiempo, por escuchar, y quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias, Nicole. Antes de pasar a las preguntas, quiero leer un par de comentarios que nos llegaron a través de YouTube. Mariana Hernández nos envía saludos desde la Unión y dice que está agradecida por la transmisión de las ponencias. Lilian Salinas nos envía saludos desde San Felipe.
Camila Varas nos envía saludos desde Los Vilos. Dice: muchas gracias por el espacio y felicidades por esta versión de las jornadas. Han estado excelentes todas las ponencias. También nos llegaron un par de preguntas, así que, bueno, inicio con la primera, que va dirigida a Montserrat, es de Pedro Andrade y dice lo siguiente: hola, saludos desde Concepción. Quisiera preguntarle a Montserrat sobre si existieron mecanismos de migración post-independencia de afrodescendientes de Coquimbo. Muchas gracias. Respondes al tiro, Montserrat, y después voy con la segunda pregunta, que va dirigida a Mira. ¿Sí? Ya, bueno, ya. Pregunta sobre migración post-independencia. Bueno, ese es un tema que no está estudiado todavía. Mi investigación y también lo que hemos hecho con Afro Coquimbo tiene que ver más con siglo XVIII y XVII, como vimos en los documentos parroquiales. El siglo XIX, bueno, ya está siendo investigado, pero sobre todo desde el espacio central, desde la zona de Santiago, también desde un proceso específico, que es la independencia propiamente tal, y todos los movimientos que ocurrieron a propósito de las guerras de independencia. Y ahí hay harta información interesante, y ya se han encontrado algunos documentos en torno a esta participación de personas de Coquimbo, afrodescendientes de Coquimbo. Ahí está el historiador Luis Madrid, que está trabajando esos temas actualmente y tiene alguna información sobre este proceso. Así que quizás si está interesado, ¿cómo se llama? Pedro Andrade. Él podría comunicarse con Luis Madrid. Si quiere más información nos puede escribir o dejar ahí un mensaje. Y de todas maneras, obviamente todo el proceso independentista generó tránsitos, no tan solo dentro de lo que hoy día llamamos Chile, sino que tránsito a un nivel macro, ¿no es cierto? O sea, ya conocemos obviamente el Ejército Libertador que cruzó la cordillera, pero hay otro tipo de migraciones que se produjeron en esta época, que se aumenta y se complejiza también con la misma trata de esclavos que sigue funcionando, y que sigue funcionando en estas tierras desde Buenos Aires, desde Lima, etc. Por lo tanto, movimientos poblacionales hay, documentos hay que investigarlo, y el tema no tan solo es desde, no sé, Santiago, Valparaíso hacia Coquimbo, sino también hay importantes movimientos poblacionales desde Coquimbo hacia el norte, y eso es un tema lamentablemente que aún no se ha investigado. Así que mayores respuestas no puede tener, sino que simplemente creo que podemos revisar la bibliografía que está hasta este momento, pero también generar redes con los historiadores y historiadoras que están trabajando hoy en día en las diferentes regiones, tanto chilenas como trasandinas o en Perú, Bolivia, etcétera, para poder ir armando esta historia de las migraciones y en este periodo principalmente, y develar un poco este misterio del siglo XIX que sobre todo para Chile aún es bastante oscuro, ¿no? Respecto a qué pasó o dónde están estas poblaciones afrodescendientes. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Montserrat. La segunda pregunta va dirigida a Mira, es de parte de Lilian Salinas y dice: ¿existen algunas otras pistas en la biografía de Arauz que nos pueden llevar a comprender los motivos que pueden haber llevado a este personaje a dejar esta, entre comillas, herencia? ¿La leo nuevamente? No, está bien, sí. Sí, hay mucho material, están los trabajos de la profesora Gabriela Tío Vallejo, hay muchísima bibliografía sobre Bernabé Arauz, y no hace mucho ha sido declarado en el Senado de la Nación Argentina héroe nacional, porque la figura de él ha llevado tiempo movilizarla, porque como acá en Tucumán también fue la batalla de Tucumán, fue la declaración del independencia, hay tantos eventos históricos en Tucumán, histórico del 19 y del 18, Bernabé Arauz ha sido trabajado también por los familiares de él, que son historiadores como Pose. Me parece que otros elementos estarían dados sobre todo por esta categoría que la tomo yo del historiador Facundo Nani, que están los trabajos de él disponibles, yo se lo puedo enviar a la profesora que está preguntando,
donde él habla de esa bisagra histórica donde está tan convulsionado el Tucumán de los años 1820, 1821, 22, 23, 24, cuando lo fusilan. En realidad lo hacen traer de Salta, porque él se había ido a Salta, y vienen acá y lo matan antes, lo fusila, da la orden de fusilamiento, cerca de Trancas. Me parece que tiene que ver con esto que la compañera Nicole está hablando de la religiosidad popular, me hizo pensar la fe cristiana de él, las condiciones de vida de los esclavos en Tucumán, que eso está trabajado por Tío Vallejo y Jovita Novillo, que estaban en lo que se llama también Romina Zamora la casa poblada. La casa poblada como categoría en la cual vivían y socializaban esos espacios, la esclavitud devenida servidumbre de la casa, porque ustedes saben que acá la campaña y la ciudad en el siglo XVIII estaban articuladas, y por eso la administración de la justicia tiene que ver con los jueces rurales. Pero sí, hay un montón de pistas, como pregunta la colega, para descubrir el porqué. De todas maneras, a mí me parecía interesante desde la filosofía, desde la ética filosófica, porque la hospitalidad de Derrida está dentro de la ética filosófica, me parecía interesante la noción de la hospitalidad, porque hay una parte del trabajo de Jacques Derrida donde él dice que esa hospitalidad está dirigida al huésped, que es un extranjero y que es un otro, y el esclavo es un otro al que yo acojo en esa casa poblada en el Tucumán del siglo XVIII y XIX. Yo creo que es muy interesante la pregunta y hay un montón de respuestas, y bueno, yo, si me dan los datos de ella, le mando el material. Y hay biografías también de Bernabé Arauz. Gracias. Muchas gracias, Amira. Nos llega otra pregunta de Lilian Salinas, pero en este caso para Nicole. Basada en tus investigaciones, en general, ¿existe alguna tendencia genérica que pesa mayormente a la hora de defender y rescatar la herencia de estas tradiciones afrodescendientes? No te escuché. Disculpe, justo ladrando los perros, se pusieron de acuerdo con el pasaje para ladrar justo en este momento. Nicole dice, basada en tus investigaciones, en general, ¿existe alguna tendencia genérica que pesa mayormente a la hora de defender y rescatar la herencia de estas tradiciones afrodescendientes? Una tendencia genérica. Yo creo que realmente no tengo una respuesta a esa pregunta, pero basada en mis investigaciones, que son en su mayoría con la población afrochilena más que con las comunidades aymara y quechua, que también he colaborado con ellos, pero no las conozco tanto. Creo que hay una tendencia en la academia a separar mucho lo que es la afrodescendencia o la raza y etnia, o lo indígena y lo afro. Entonces, desde que, no sé, pues uno puede verlo desde los estudios afro, siempre han estado mucho más ligados a lo que es la sociología, la historia, desde la raza, y todo lo que eran los pueblos indígenas mucho más asociado a la antropología. Creo que desde ahí se comenzó a hacer una distinción que no le hace bien a nadie, porque la verdad es que estos pueblos conviven en un mismo territorio y muchos de ellos, como les mencionaba antes, se reconocían como aymaras. De hecho, varios tienen ¿cómo se llama? El papel que afirma que son de una comunidad. Olvidado cómo se llama. Pero bueno, muchos de ellos se reconocían como aymara, y cuando ya en el 2000 comenzó a explotar el movimiento afrochileno, varios de ellos comenzaron ya a reconocerse como afros porque tenía mucho que ver con su historia, y bueno, no podemos negar que durante la colonia y la esclavitud y en los periodos posteriores de la historia hubo obviamente una mezcla entre todos. O sea, de hecho nadie es 100% afro ni nadie es 100% indígena, todos somos mestizos en ese sentido. Entonces creo que hay una tendencia genérica a separar
ambas comunidades cuando tenemos que ver que realmente coexisten y conviven y han coexistido hace mucho tiempo en un mismo territorio que en este caso sería el Valle de Azapa. Y hoy en día sí hay como una defensa a rescatar esta herencia afro, porque responde a toda esta política igual del Estado que han invisibilizado a la comunidad afro-chilena desde siempre, incluso hasta hoy en día, a pesar de que existe, desde el 2019 recién existe el reconocimiento a los afrochilenos, pero se les negó igualmente la participación en la Constitución como poder ser parte de los escaños reservados, a pesar que ellos mismos los reconocieron. Entonces, hoy en día claramente hay un movimiento mucho más fuerte que está reivindicando su cultura, su herencia y sus tradiciones. Los afros la han reivindicado mucho más, quizás podría pensarse de que la Cruz de Mayo es como una de las principales fiestas que tiene la comunidad afro y que la reivindican como tal, y que quizás la comunidad aymara y quechua es una fiesta más, porque ellos igual tienen varias fiestas religiosas, entonces como que es una distintiva de la comunidad afro, que como les comentaba también han integrado nuevas perspectivas o nuevos tipos de ofrendas, como por ejemplo el tumbe o el baile de morenos. Entonces sí creo que hay una tendencia genérica a separarlos, sí, y una tendencia genérica a estudiar mucho más a los pueblos indígenas, sí, y que hay muy poca tendencia a estudiar la interrelación que existe entre lo afro y lo indígena, sí. Así que eso, espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Nicole. Tú tocas un tema que considero importante y a partir de eso quería plantear una pregunta para las tres expositoras. Esta mesa en particular reúne investigaciones que van desde la antropología, la filosofía y la historia. Es un diálogo bien interesante entre esas tres disciplinas. Y a partir de eso, bueno, y a partir de las metodologías que utilizamos en cada uno de estos campos, quería preguntarles cuáles han sido los principales desafíos a las horas de plantear estas investigaciones que, como bien ustedes aclararon, son las tres investigaciones que están en curso, que no han finalizado todavía. Entonces me gustaría saber la opinión, una breve opinión de cada una respecto a estos posibles desafíos que han debido enfrentar al momento de realizar sus respectivas investigaciones. ¿Vamos en orden de presentaciones, Montserrat? ¿Partes tú? Ya. Gracias, Andrea, por la pregunta. Bien, claro, esta investigación en particular, que tiene que ver con una reflexión sobre este tipo de documentos y otros tipos de documentos similares, ¿no? En donde aparecen estas notaciones de castas y donde son esenciales para poder definir la sociedad que se presenta en este tipo de soporte. Si bien, claro, tiene que ver con un proceso que iniciamos con Afro Coquimbo cuando empezamos a trabajar con estos documentos de Sotaquí, que ya teníamos evidentemente experiencia previa con nuestras investigaciones particulares y que hemos seguido también desarrollando nuestras investigaciones particulares. En diferentes conversaciones nos ha surgido esta pregunta de cómo se establecen estas diferenciaciones de estas castas, ¿no? Que fue las que analicé en este caso, que son los zambos y los cholos, qué significan, y también cómo ha trascendido este significado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sobre todo en el espacio andino, en donde la palabra cholo tiene un significado cultural muy importante, ¿no? Y lo vemos aquí representado en este espacio colonial, en esta región tan sureña, como en el sentido, ¿no? del norte de Chile, sureña, que sería Coquimbo. ¿Qué significaba en el pasado? ¿Qué significa hoy? Yo creo que ese es uno de los desafíos, tratar de entender este concepto, tratar de asirlo y tratar de comprender el funcionamiento de esta sociedad que siempre nos sorprende porque creemos que tenemos todo clarificado cuando hablamos de todos estos procesos de mixtura y nos imaginamos una sociedad súper estática con estas divisiones de castas, creemos que todos están súper separados, pero en realidad el desafío es comenzar a pensar estas poblaciones en redes, ¿no? Y ahí yo creo que se liga con ambos temas, con el tema de Mira y con el tema de Nicole. Por un lado, estas redes entre amos y esclavos, ¿no? Estas relaciones a veces de solidaridad, de afecto incluso, que ocurren en estos espacios del hogar, ¿no es cierto? Estos espacios íntimos,
pero también con el tema de las diferentes poblaciones que no tan solo se diferencian por la casta que les son asignados, o el oficio el cual cumplen dentro de la sociedad, sino que también hay diferencias culturales, y a pesar de estas diferencias conviven en un mismo territorio, como es el caso de que nos muestra Nicole, ¿no? En el caso de Coquimbo, yo creo que el desafío está en que todavía eso no está investigado, ¿no? El tema de la reconstrucción de la ancestría diaguita es un tema relativamente reciente. Es relativamente, o sea, ya es del siglo XXI, de hecho, y desde el 2006, ¿no? Hay toda una reconstrucción de esta ancestría. Hay una invisibilización profunda durante el siglo XIX y el siglo XX, especialmente de la ancestría indígena, y por lo tanto es muy reciente, y lo afro es prácticamente inexistente en la memoria de la región de Coquimbo, ¿no? Y de alguna manera, rescatando esta documentación, podemos ver que efectivamente sí había presencia africana, presencia indígena, por supuesto, que la hay desde siempre, ¿no? Pero que estos espacios o estas sociedades, estos grupos de personas no están separados, sino que están desde muy antiguo en constante imbricación social y cultural, ¿no? Genealógica, etc. Y ese es el desafío, yo creo, tratar de generar un registro mayor de estos documentos. Hay muchísimo trabajo que hacer todavía, levantando otros documentos parroquiales, y bueno, primero terminar con Sotaquí, yo creo que es ya un desafío gigante, pero seguir con otras parroquias en la región, y luego repensar y repensar desde el hoy también cómo funcionan estas categorías, qué funciona hoy, qué no funciona hoy, y cómo podríamos repensar este gran proceso que se llama mestizaje, ¿no es cierto? Pero que esconde una red de implicancias tremendamente complejas y que es preciso de analizar. No sé si respondí la pregunta, Andrea. Sí, muchas gracias, Montserrat. ¿Amira? Bueno, es muy buena, gracias Andrea, es muy buena la pregunta. Argentina, ustedes saben, tiene la dificultad, el desafío es doble, uno epistemológico y otro que tiene que ver también de línea epistemológica, recuperar la memoria de lo afro y de toda otra diversidad cultural en un país que está muy pautado por lo europeo, ¿sí? Incluso los estudios afro que se hacen en Buenos Aires desde hace mucho, como con referentes tales como Marta Goldberg, Silvia Mayo, todas gentes que estudian, tienen una larga trayectoria, se centra mucho en Buenos Aires y Montevideo. Entonces, sin embargo, fue Tucumán el primer enclave que compra en la trata, en el 1500, fines del 1500, por supuesto, el obispo de Tucumán es la primera compra que se hace de esclavos grande, porque todavía la ruta con Potosí era muy importante. Sin embargo, acá hay eso está estudiado por Lucas, no recuerdo ahora el apellido, hay una negación de lo afro, ¿sí? Hay una negación de lo afro, y hay todo lo que los sociólogos argentinos, varios de ellos llaman la Argentina blanca o la Argentina rubia. Perdón, está el perrito. Maggie. Entonces, ese es el desafío primero, porque en la academia, a mí me pasó también, mi tesis de maestría era sobre la cultura árabe, y también hubo una negación sobre la cultura árabe, incluso un proyecto de a los inmigrantes judíos y árabes expulsarlos del país, porque afeaban la ciudad afrancesada de Buenos Aires. Entonces, el tema de lo afro en la Argentina, que tiene mucha impronta europea, es un desafío, como bien dice Andrea. Ahora, al interior de la investigación, me ha significado menor el desafío, porque por suerte trabajo también en el Instituto de Antropología de mi facultad, de la universidad, y trabajo con geógrafos, historiadores, profesores de letras,
entonces pude como hacer un trabajo más, estoy habituada a conversar con colegas de otras áreas y escucharlas a ustedes que, bueno, por ejemplo, Nicole, el trabajo de Nicole, a mí como profesora de filosofía de la religión me pareció súper interesante para traerte acá a Tucumán a que lo expongas en la cátedra, porque realmente la filosofía de la religión es todo un campo maravilloso, y bueno, sí, es el desafío permanente de no cerrar el discurso y de no cerrar nuestra mirada en una sola dirección, sino abrirnos a otros colegas y a otras disciplinas. Pero acá en la Argentina el tema de lo afro es complicado, así que bueno, por eso estoy tan emocionada también de poder participar, porque no hay muchas redes y las que hay son muy porteñas. Ustedes saben todos los debates que hay con lo porteño y el interior del país. A nosotros acá en la Argentina, si no vivís en Buenos Aires, te dicen que sos del interior, ¿sí? Como un país aparte. Entonces, hay toda ahí una cuestión, ¿sí?, de lo que es el historiador porteño, que es muy diferente a lo que puede ser el historiador o el humanista de otros lugares del país. No sé si pasa lo mismo con Santiago de Chile respecto de las otras localidades de Chile. Me imagino que sí, como toda metrópoli. Así que gracias por la pregunta, Andrea. Gracias a ti, Amira. Ha sido muy interesante porque han salido varios tópicos que ayudan a vincular estas tres exposiciones que hemos visto, pero primero vamos a dar la palabra a Nicole para que responda la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que hoy día mismo me enfrento a un desafío. Los grandes desafíos son de que muchas veces, por todo lo que ha pasado con la historia de las ciencias sociales, dentro de las investigaciones que hacemos nosotros, en algún momento hay una suerte de resistencia y de negación por parte de las mismas comunidades con las que estamos trabajando. Esto tiene totalmente... Es verdad, muchos de los antropólogos, por ejemplo, hablo solamente de lo que hago yo, nunca devuelven información, nunca se hacen cargo de lo que hicieron en sus investigaciones, no devuelven ni siquiera un papel o una página o una foto o lo que sea. Entonces muchas de las comunidades están bastante enojadas con nosotros como investigadores externos y como además blanca, aunque yo soy súper mestiza y soy de Iquique, así que no tengo nada blanca. Pero sí existe este desafío que lo encuentro muy, muy potente, un desafío de tratar de trabajar con las comunidades en comunidad, sin hacer esta distinción tan vertical entre investigadores y los sujetos de investigación. Yo, de hecho, nunca he ocupado esa palabra porque creo mucho en la antropología colaborativa, hacer una colaboración. Por eso mismo mi tesis, aunque me ha costado incluso en la academia que me acepten esta parte de mi tesis, un capítulo está escrito solamente por ellos, que son los escritos que le dije a las personas que por favor me ayudaran a hacerlos. Ellos escribieron, ellos me han enviado sus escritos ellos mismos, no es que yo tampoco, bueno, no es que yo le esté dando esta gran oportunidad, pero sí es parte de hacer un trabajo más colaborativo. Y también estamos haciendo una técnica que se llama fotovoz, que eso me ha costado un poco más porque es hacer fotos que sacan ellos mismos y hacen una pequeña reseña, pero está mucho más pensada en algo que también es un desafío, que estamos en un contexto de COVID, de pandemia, de que no es fácil ir a terreno, no es fácil encontrarse con las otras personas con las que estamos haciendo esta investigación. Entonces creo que el gran desafío es hacer de que las comunidades nos vean como un apoyo, que es lo que siempre hemos querido hacer en nuestras investigaciones con mis compañeras que le mencionaba antes y también en las mías personales, de apoyar este movimiento, de poder hacer algo que viene desde la academia, pero que en realidad está para el servicio de ellos, es para poder colaborar, no sé, en cuanto a políticas públicas de educación, en cuanto a políticas de que se haga la ley de reconocimiento afro, de luchar por los derechos humanos de todas las comunidades. Entonces creo que ese es como el gran desafío, dejar de estar esta separación que existe entre la academia y las comunidades. Eso creo que ha sido el desafío principal y no sé si lo vamos a resolver aquí hoy día, pero
me gustaría dejarlo planteado para que igual nos cuestionemos a nosotros mismos, a nuestros trabajos, más aún las personas, por ejemplo, en antropología o sociología que trabajan con las personas, no es tanto solo una revisión histórica, no estoy menospreciando, Monse, lo tuyo con las revisiones parroquiales, para nada, lo encuentro excelente, pero ahí hay al trabajar con personas, estar constantemente cara a cara con otras identidades, podríamos decirlo muy académicamente, estamos en este conflicto, en este desafío de cómo hacer de que no nos vean como un otro externo negativo, sino que nos vean como que realmente queremos colaborar, que por eso predico todo el tiempo la antropología colaborativa. Ese ha sido mi mayor desafío, y el COVID también ha sido un gran desafío, no poder ir, por ejemplo, iba a ir en mayo, y quería ir ahora en mayo, y dudo que pueda ir en mayo a la celebración de la Cruz de Mayo. Así que eso quería decir. Muchas gracias igual por la invitación, o sea, por esta instancia para hablar de estos temas. Muchas gracias, Nicole. Hay otro tema que también me gustaría preguntarles acerca de ello, y que tiene que ver con un tópico que han tocado más o menos de forma explícita en las 3 presentaciones y en las discusiones que hemos estado teniendo a partir de las preguntas. Nicole habla, cuando se refiere a la Cruz de Mayo, de la intrínseca relación con culturas andinas. Amira habló sobre la relación entre Tucumán y Potosí, y a partir de eso podemos ir cuestionando, ¿cierto?, cuáles son las relaciones geográficas y las redes que se van construyendo a partir de la afrodescendencia, y que evidentemente no tienen que ver ni con categorías geopolíticas actuales, ni con categorías geopolíticas que hayamos podido observar a partir del siglo XVII. Entonces, a partir de eso, quería preguntarles o pedirles si pueden hacer algún tipo de reflexión u observación acerca de cómo se construyen estos espacios desde la afrodescendencia, que, insisto, no necesariamente siempre coinciden con estas delimitaciones jurisdiccionales o geopolíticas que se instauran en ciertos territorios. No sé si se explica mi pregunta. ¿Sí? Ya, si han podido tensionar estas categorías geográficas que de repente operan desde las disciplinas para encasillar ciertos territorios, a partir de las investigaciones que han estado haciendo sobre afrodescendencia. ¿Sí? Entonces empezamos. Montserrat. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Andrea, y creo que es una de los tópicos, de los puntos esenciales que siempre hemos trabajado con Afro Coquimbo. Bueno, Amira preguntaba si en Chile pasa lo mismo, este tema del centralismo, y sí, efectivamente, la gran mayoría de los académicos y también de las universidades se concentra en Santiago de Chile, y hay un acceso, bueno, está el archivo, bueno, en fin, hay todo un movimiento muy intelectual, muy académico, etcétera, en la capital. Entonces, sí, la producción por lo menos en el caso de nosotros que somos historiadores, la producción de investigación histórica en otro espacio es súper difícil, ¿no? Es bastante complicada. Y en ese sentido nosotros como Afro Coquimbo estamos tratando de descentralizar la investigación histórica, y creo que partir desde un concepto que es una historia afroindígena también es una forma de descentralizar y también de sacar los parámetros del Estado Nacional del análisis histórico. Porque separar Argentina de Chile, Perú y Bolivia en realidad es una estructura de división político-administrativa absolutamente decimonónica y que no obedece a relaciones históricas necesariamente. Evidentemente hay una geografía que es distinta, hay procesos productivos que se dan en diferentes territorios, por supuesto, pero esta voluntariosa división político-administrativa en donde creemos que lo afro o lo indígena o ciertas comunidades se enmarcan dentro de lo que es Argentina o Chile o Perú o Bolivia, en realidad no corresponde a la realidad. Y yo creo que tenemos que sacarnos estas amarras del Estado Nacional, tenemos que pensar también, sacarnos de las amarras también del poder de la capital, que también se instaura con el Estado Nacional, con mucha fuerza, porque son los centros obviamente capitalinos los que generan este proceso independentista, ¿no? y es donde surge la identidad de la República, para poder también comprender los procesos actuales y los procesos pasados, ¿no? Y poder tener un análisis mayor de larga duración, histórico y presente sobre estas relaciones afroindígenas que forman parte evidentemente de un proceso colonial, pero que tienen sus
propias particularidades, sus propias manifestaciones, y yo creo que es una manera distinta de revisar esta historia, ¿no? Saliéndonos de estos amarres. Como decía, mira, hay un prejuicio muy grande y también un europeísmo muy potente que obviamente guía todo el proceso académico de investigación. Y yo creo que, como decía Nicole, el tema de la antropología colaborativa tiene que ver con sacarnos esta idea de la jerarquía del académico y trabajar con las comunidades. Y ese es un elemento que también tiene que ver con, yo creo, con todo este proceso de descolonizarnos y sacarnos también el peso de la colonia que implicó también el Estado, la implementación del Estado Nacional, ¿no? Es como una recolonización del Estado Nacional, ¿no? Eso por una parte. El tema de la colaboración creo que es esencial, el tema de las relaciones interregionales, el tema de tratar de, no sé si quitarle protagonismo, pero pensar que hay otros espacios diferentes a la capital, creo que es súper importante. El tema de pensar las regiones no como las regiones político-administrativas, sino pensar las regiones como espacios de circulación de personas y de producción, ¿no es cierto?, y de relaciones sociales, no separadas por el límite geográfico que está en el mapa dibujado. Eso por una parte, y también creo que es muy importante lo que decía Nicole. Bueno, sí, claro, si bien nosotros trabajamos en historia y recogemos documentación de sujetos, de personas que vivieron hace 300 años atrás, esa base, o esas personas evidentemente son nuestros ancestros, ¿no es cierto? Son nuestros tatarabuelos y tatarabuelos que vivieron, murieron, sufrieron en estos espacios, ¿no? en estos territorios. Y eso siempre va a ser necesario de rescatar, que tiene que ver con un tema de patrimonio y también de identidad, pero también es importante actualizar esa información y difundir esa información. O sea, tampoco podemos nosotros los historiadores estar encerrados en la academia reproduciendo nuestros trabajos en papers indexados y tesis que nadie lee. O sea, también ha sido la política de Afro Coquimbo de hacer eso, o sea, de tratar de difundir esta información y decir, es un patrimonio de todos y todas, esto que está en los archivos parroquiales, esto que está en los archivos notariales, esto que está en el Archivo Nacional, hay un montón de información que corresponde a todas las personas que habitamos estos territorios. Tenemos que conocerla. Y nosotros, historiadores, que sacamos esta información a la luz por nuestro quehacer, tenemos el deber de ponerla a disposición de todas las personas, ¿no es cierto? Y de maneras, obviamente, que sea asequible para las personas. No toda la gente tiene la capacidad ni las ganas de leer un artículo académico intrincado y con un lenguaje complicado, ¿no? Y yo creo que ese también, bueno, respondiendo a la pregunta anterior, es un desafío que tenemos nosotros y nosotras para poder hacer valer esta historia y también demostrar que es una historia presente, ¿no es cierto? Es algo que está vivo. Así que yo estoy como muy consciente de que hay que descentralizar. Con Afro Coquimbo estamos tratando de descentralizar la información, tratando de trabajar por la región y también de pensar en la historia afroindígena desde otras regiones de todo este espacio andino, ¿no? que es muy grande, o lo que era el antiguo virreinato del Perú, ¿no? Que es gigantesco. Así que creo que esos son los desafíos y también la reflexión sobre el tema regional. Disculpa mi extensión, Andrea. Muchas gracias, Montserrat. ¿Amira? Bueno, yo creo que fue muy completa la respuesta de Montserrat y adhiero totalmente. Las historiografías tienen que abrirse y yo creo que este proceso para descentralizar también tiene que ver con esto que pone al final Montserrat, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad por difundir. Cuando yo me enteré de Afro Coquimbo, porque además en la cátedra damos a Alberdi, y Juan Bautista Alberdi, ustedes saben que se exilió en Chile, en la ciudad de Quillota. Entonces, cuando yo pasé por la ciudad de Quillota, estaba tan emocionada, y hay muchas más cercanías ideológicas que están esperando ser redescubiertas por nosotros. Y como decía Montserrat, tenemos esa responsabilidad. Yo me emociono más de estar participando con colegas chilenos y chilenas que me perdonen mis colegas de Buenos Aires, que con algunas colegas de Buenos Aires que
que están como en una cajita cerrada, como está muy empaquetada la producción académica, y no hay, se cierran, es decir, hay grupos realmente muy cerrados, chicas, así que para mí un descubrimiento maravilloso. Yo me empezaba a escribir con Montserrat desde el año pasado, y yo veía que ella me respondía, y digo, qué amable. Y bueno, me parecía eso tan importante que también entre nosotros nos conectemos, ¿no? Las redes. No tengo mucho más que agregar, nada más que estoy muy contenta de haberlas conocido. Muchas Igualmente, gracias. mira. Nicole. No, ya me olvidé de qué preguntaste, pero tenía que ver con geografía y mira, lo único que te puedo decir de, por ejemplo, del territorio en el que he hecho mis investigaciones desde el 2014 es Arica, y Arica en sí ya tiene toda una historia muy profunda y que sí hoy en día puede ser como una de las regiones más visibilizadas en torno a los afro, aunque continúa siendo muy invisibilizada, pero tiene una historia muy rica porque Arica era parte de Perú. Entonces ahí hay todo un proceso histórico que es la chilenización, que también afectó, volviendo a mi tema, también afectó a la Cruz de Mayo, en cuanto se prohibió hacer la Cruz de Mayo, e incluso la familia Corbacho, que es la que más conozco, se separó la cruz. Una cruz se llevó a Sama, que es en Perú, y una cruz se quedó en Azapa. Entonces vemos estas relaciones de que, como decía Lamont, se van más allá de las fronteras nacionales que se han establecido desde la colonia, desde las guerras, desde los estados-nación, desde todo, y que quizás se pueden seguir moviendo los límites, pero creo que es muy importante esta región en sí porque tiene este componente de chilenización que afectó a las comunidades indígenas y a las comunidades negras que habitaban este territorio, y que afectó también sus tradiciones, como por ejemplo la Cruz de Mayo, como les comentaba, esto de que se separó y la celebran como en el mismo tiempo, pero igual son muy diferentes las cruces, porque por ejemplo la de Sama yo no he ido nunca, pero mis compañeras sí fueron. El canto era como mucho más melancólico de los cantores, entonces, y siempre están haciendo una alusión al Valle de Azapa, como diciendo que, bueno, las fronteras se separaron, los países estuvieron en guerra, pero nosotros igual tenemos nuestro corazón todavía ahí en el Valle de Azapa. Y el Valle de Sama también es un valle eh, con mucha cantidad de población afrodescendiente, pero es relevante el tema del territorio porque además de esto, además del periodo histórico que afecta en concreto a esta región y a estas dos comunidades, bueno, Arica tiene una cultura milenaria en cuanto, no sé, a las momias chinchorros, por ejemplo, entonces tiene como toda una historia cultural muy, muy rica, y hoy en día también se constituye como un mosaico cultural enorme, porque bueno, están los indígenas, están los afrochilenos, hay mucha migración porque es la frontera entre Bolivia y Perú, entonces es un espacio muy rico en cuanto a cultura, variedad de identidad, de dinámica identitaria y todo. Entonces creo que hoy en día puede ser que lo afro esté mucho más marcado en Arica, pero como saliéndose de esta idea de que esté todo marcado en Santiago, porque en realidad acá lo que más relacionáis es con los afromigrantes, que es un fenómeno relativamente nuevo, porque bueno, la comunidad haitiana empezó y otras comunidades afro empezaron a llegar hace menos tiempo que las otras comunidades migrantes que no tenían como estos rasgos físicos afrodescendientes, que ha impactado mucho, por ejemplo, la población santiaguina en la llegada de negros, respondiendo también a esto de que Chile era un país blanco, entonces no teníamos noción de que podía existir diferentes tipos de personas y que menos existían en Arica. Entonces creo que sí es importante seguir reivindicando lo que pasa en Arica y seguir investigando lo que ocurre en ese lugar sin desmerecer y sin dejar de pensar que los africanos no llegaron solamente a Arica, aunque fuese de Perú antes, sino que llegaron a todo Chile.
Entonces, igual hay que seguir viendo lo que pasa en Coquimbo, lo que pasa en el Maule, también es otra región interesante que está surgiendo ahora con el tema de los afrodescendientes, y lo que pasa también en zonas más del sur, que aunque nos hicieron creer que los negros se murieron de frío, eso no es verdad. Los africanos, la población esclavizada existió en todo Chile, y vemos afrodescendientes por todas partes. Hay una chica que es muy conocida, que es afrochilota. Entonces, como que igual uno tiene que dejar de pensar que está solo ligado hoy en día, por ejemplo, a Arica o los afromigrantes solo a Santiago, sino que pensar que es un tema que está en todas partes. Eso, perdón, me alargué. Muchas gracias, Nicole. Para ir cerrando, voy a leer algunos comentarios que quedaron pendientes en YouTube. Bárbara Sandoval dice, a propósito de la presentación de Nicole, qué bonita ponencia. Lilian Salinas dice, gracias a Nicole por su exposición, la interrelación afroindígena me llama potentemente la atención, ya que de alguna manera nos conecta con una raíz común. Pedro Andrade agradece la respuesta de Montserrat. Patricio Retamal envía saludos desde Santiago, dice, muy interesante la ponencia, se revive la historia. Bueno, y Lilian Salinas agradece también las respuestas a sus preguntas. ¿Ya? Les agradezco la participación, fue una sesión muy amena, muy rica. Espero que podamos seguir debatiendo en algún otro momento acerca de estos temas que, como hemos visto, a cada momento aparecen algunos temas en común que nos llevan a extender esta conversación por mucho rato, pero por tema de tiempo no se puede, así que en otra ocasión nos podremos ver y podremos conversar con más calma acerca de estos temas. Entonces agradecemos a la expositora y al público por acompañarnos en esta jornada y los esperamos mañana viernes desde las 10:55 horas por YouTube, nuevamente para seguir con la tercera jornada de CEICSO. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Yo quería unas palabras finales. No, quería agradecer a Amira y a Nicole por participar en esta mesa que propusimos con Afro Coquimbo. Ojalá se repita en este espacio que se hizo, que nos vio nacer como Afro Coquimbo. O en otros espacios que podamos organizar, tanto Curiche, donde Nicole participa, o Amira también, que desde el Tucumán nos pueda convocar. Como Afro Coquimbo estamos absolutamente disponibles para seguir generando lazo y obviamente avanzar en estos temas que son esenciales para trabajar desde diferentes aristas y de diferentes espacios geográficos para poder avanzar en este conocimiento también y este proceso de identificación o reidentificación con nuestra propia historia. Así que muchas gracias. Gracias, Andrea, también por la excelente coordinación. Gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Sí. Muchas gracias a ustedes, un gusto.